Capacidad del corazón de que mantener el el PMC adecuado. Bien. ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios que se ponen que ponen en marcha un corazón insuficiente? ADH. Simpático. Primero el simpático. ¿Y qué va a hacer el simpático? Aumenta la carga. O sea que lo va a hacer trabajar más. Adrenalina. Adrenalina y angiotensina aldosterona, y eso termina haciendo que hipertensión arterial, o sea que vamos a tener un corazón taquicárdico, un corazón hipertenso. Bien, todos estos mecanismos ponen. ¿Qué más falta uno? Eso es una consecuencia. Vasoconstricción. Vasoconstricción ya está. Adrenalina, angiotensina aldosterona, taquicardia por estimulación. ADH. La antidiurética, ¿qué va a hacer? Retención de agua. Retención de líquido y por un aumento de bulimia e hipertensión. Todos estos mecanismos compensatorios terminan agravando silencio, nuestra insuficiencia cardíaca. ¿Cuál será nuestro objetivo terapéutico? Inhibir estos mecanismos compensatorios. Los mecanismos compensatorios lo agravan. ¿Cómo puedo bloquearlo? ¿Voy a dar un beta-bloqueante, sí o no? Idealmente no. ¿Por qué? Porque bloquea todo el corazón, todas las propiedades. Porque nos va a bajar las 4 propiedades, ¿verdad? Entonces nos baja la contractilidad, que es el principal objetivo terapéutico que tenemos, es más bien aumentar la contractilidad en la insuficiencia cardíaca izquierda. Bien, ¿qué fármaco le vamos a dar a este paciente? ¿Cuál es mi objetivo terapéutico? Aumentar la contractilidad. Voy a disminuir los mecanismos compensatorios. ¿Qué voy a usar para ello? ¿Qué son los IECA? ¿Quién tiene semividad más larga? ¿Lisinopril o captopril? Captopril es de semivida más corta. Lisinopril más larga que el enalapril. ¿Qué hace la precarga IECA? Favorece la recarga. Por esa fuerza va a irse. A ver, abre su propiedad. ¿Qué hace a la precarga? Disminuye. Va a bajar trabajo cardíaco, disminuye probabilidad de entrar en una SC. ¿Qué le hace a la poscarga? También la disminuye. Favorece la expulsión del ventrículo hacia la aorta. ¿Qué más voy a hacer? Este mecanismo compensatorio, al bloquearlo, ya la disminuye precarga, poscarga, probablemente ya la hipoperfusión baja también y la taquicardia ya queda compensadita. Bien, ¿qué otro objetivo terapéutico? Aumentar Aumentar la contractilidad. ¿Con quién lo hacíamos? La digoxina. Levante la mano quien me explique el mecanismo de acción de digoxina. Otra. Todos los que sepan, a ver arriba la mano. Quiero ver quién lee. Lo de siempre y lo demás. A ver, ayúdame. ¿A dónde? La bomba, mejor dicho, permanece más tiempo dentro de la celular, por ende se mantiene más tiempo excitado y la contracción del colon. ¿Ah, sí? A ver, vamos de vuelta que venía bien. Vamos de vuelta que venía bien. A ver quién me corrige. O sea, el aumento de sodio intracelular hace que se hablen los canales. ¿Qué va a pasar si el sodio queda dentro de la célula? La lesiona. La lesión va a provocar injuria, puede llevar a necrosis y muerte celular. Rápidamente el cuerpo reacciona. Eso es uno de los factores de lesión celular. ¿Ya? Lesión celular hay que estudiar bien, porque la mayoría de las patologías donde hay inflamación, hay lesión celular. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con ese sodio intracelular? Va a intercambiar con el plasma. Va a estimular un intercambiador diferente a la proteasa. Sodio, sale sodio y entra calcio. ¿Qué hace ese calcio que ingresó? Es una buena cantidad de calcio
aumenta la contracción. Porque antes de aumentar la contracción, ¿qué hace? Se activan los receptores del retículo endoplasmático para liberar calcio y Retículo sarcoplásmico. El calcio que ingresa es muy poco. El calcio del miocito está guardado en el retículo sarcoplásmico. Mucho calcio hace su efecto y se lo vuelve a guardar. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que se libere mayor calcio de los retículos sarcoplásmicos. Una vez que se ha liberado más calcio del retículo sarcoplásmico, ¿qué hace? Una de las fuentes de actina y miocina. Ok, favoreciendo la contracción. ¿Van a elevar la contracción en mucho porcentaje? No. ¿En qué porcentaje más o menos? 5. Cada vez menos. Más la digoxina con ese mecanismo de acción. Levante la mano, ¿quién sabe sus efectos terapéuticos? Fuerte, Arroyo. Aumenta la contractilidad y disminuye la otra propiedades. Aumenta contractilidad, disminuye automatismo, conductibilidad y excitabilidad. Ok. ¿Qué característica tiene digoxina al momento de usarla? Yo puedo usar una dosis usual que son 250 microgramos o 0,25 miligramos y ya consigo su efecto. No. Arriba esas manos, a ver. Tienen que venir leídos a la clase, ya han acabado el examen y ya. El 9 no quiere dar clase, o sea que han tenido libre. ¿Tiene algo que tiene que ver? A ver, necesito primero una dosis de impregnación. ¿Dosis de impregnación por qué? Porque está subiendo fuerte. Tiene un PA de impregnación. Porque es que Llenar todo donde se puede almacenar y de ahí recién va a actuar como tal el el pH es sangre. muy alto. Yo tengo que llenar primero todos los lugares donde se acumula y recién en sangre voy a tener la concentración plasmática adecuada. Y si tomo en vía oral, ¿cuántos días dura su dosis de impregnación? 10 días. 10 días, recién el día 10, si no hay apuro. Pero si ese paciente entró de emergencia por insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, lo seca, ¿qué le doy para secarlo y sacarlo del edema agudo de pulmón? Ampolla. Y ya ahora lo que queremos es estabilizarlo, va con todo el venoso para recién mandarlo a casa con una vía oral. Ahí podemos hacer una digitalización rápida. Esa normalmente la podemos hacer en ampolla. Ok. Franja terapéutica de la digoxina. ¿Qué significa que sea estrecha? Además de insuficiencia cardíaca, ¿para qué más la puedo usar? Si ella va a aumentar contractilidad, pero me va a disminuir las otras propiedades cardíacas. Para taquiarritmias supraventriculares, para FA, aleteo auricular, una fibrilación auricular o un flatter glúteo auricular. Yo les pedí que me investiguen signos de intoxicación digitálica. ¿Ves quién va a hablar? Arriba esas manos. Levante la mano quien leyó digitálica. Levante la mano quien estudia medicina. Levante la mano quien quiere ser un buen médico. Adivinen cuántas farmacologías tienen. Para ser bueno hay que estudiar todos los días, háganme caso. Signos de intoxicación, a ver, nombrarme alguno. Por ejemplo, en el electrocardiograma se puede ver una onda télipásica, una para abajo, Una TEVI básica, eso sí tenemos electro, pero todavía está en la casa nuestro paciente y cuando le damos digoxina tenemos que alertar a la familia a los signos de intoxicación. ¿Cuáles son? anorexia. Anorexia ya en la tercera edad, siempre por sistema, ¿ya? En este caso sí es importante, aquí sí hago mucha hincapié en efectos adversos porque rápidamente voy calor y frío al rato, ¿no? Sí. Vómito. Como el tiempo. Ya. Lo vamos a hacer a nivel de sistema. Gastrointestinal. ¿Qué efecto?
Vómito en escopeta, no en cualquier vómito, ¿ya? Vómito en escopeta. O sea que de estar perfecto, nuestro paciente se nos levanta a la mañana y empieza un vómito explosivo. Antes del vómito sí hay un poquito de anorexia. Hay un poco de anorexia. ¿Qué más es lo más llamativo? A nivel del sistema nervioso central. Disminución de la visión, psicosis. Confusión, psicosis, alucinaciones, delirio y paranoia. ¿Qué es paranoia? Delirio de persecución. O sea, ya eso es totalmente anormal. ¿Ya? Confusión, delirio. En ese momento rápidamente dejamos el fármaco. Ese es un signo de intoxicación digitálica bien característica. Hay otro signo que nosotros no lo podemos valorar ni la familia, el paciente sí. ¿Cómo es la visión? ¿Quién leyó algo? Disminución de la visión. También se puede cambiar, alterar la coloración. El paciente mira todo con un halo verde amarillento. No es que yo voy a mirar en el ojo del paciente un halo. En alguna fármacos sí se forma un halo por fuera. Acá él mira todo con un halo, todo el contorno de las cosas verde amarillento. O sea que todos los días hay que preguntarle al paciente, ¿está mirando bien? ¿Los colores lo distingue bien? ¿O todo lo ve similar el contorno? Ese es un signo probablemente uno de los más precoces en intoxicación digital. ¿Ya? La visión, entonces hay disminución de la visión, ya nos pintó esto. Pero sí hay un halo verde amarillento. Y otro signo de intoxicación. A nivel cardíaco, ¿qué yo voy a esperar? ¿Bradicardia o bradicardia? Bradicardia, y si ya entró a la emergencia y tenemos un electro, sí es una onda T bifásica, una T picuda y una T hacia abajo. Eso es bien característico en intoxicación digital. Bien, eso como lo más importante. Toda vez que vamos a administrar el fármaco, siempre tenemos que hablar al paciente primero sobre la digitalización. Si es que no se la han hecho en el hospital, 10 días y recién alcanzó el efecto terapéutico. En cuanto a su farmacocinética, que es importantísimo saber. Llega al intestino y el Bacterium es el responsable un 10% de llevarse digoxina, 10%. Ese 10% hace diferencia, sí. Si vamos a tomar un antibiótico, pues probablemente eso vaya a barrer la flora. En su distribución, que es importante, BAD altísimo. Búsquenme el BAD de digoxina, a ver hasta contárselo. Volumen aparente de distribución de digoxina. Sí, esto está con calefacción. ¿Y nadie lo sabe apagar? ¿Ah? 7 litros por kilo. 7 litros por kilo es un BAD alto. A partir de 0,6, 0,8 y hablamos de un intracelular. Parece que este multimedia nos va a dejar en algún momento. Si no, paramos. ¿No será el cable? Parece que allá, mira, que se apaga. El doctor de cirugía igual pasaba. Ya se quedó bien. Le damos un último chance. Y alguien me compró pila, entonces yo pensé la que tenemos, la de mi escritorio. Voy a buscar y me dejaron la Que no, Mercedes, que no se agache. Que no se agache. Ahora no anda. Hay que volver a
Bien, sigamos avanzando a ver si esto funciona. Entonces, signo de intoxicación digitálica, importantísimo. ¿Cuánto tienen los comprimidos de digoxina? 250 microgramos o 0,25 miligramos. Fuente Vamos que hay que avanzar. Okay. ¿Qué más de digoxina? Toda vez que tengan un fármaco de franja terapéutica estrecha, ¿qué voy a tomar en cuenta? Todos los fármacos que se da al paciente, porque si él es de fármaco de franja estrecha, si viene otro fármaco y le altera su absorción, ya él puede subir. Si viene otro fármaco y le usa las enzimas hepáticas, él ya va a subir. Si viene otro fármaco y le usa la vía renal, también. O sea que, ¿quiénes son de franja terapéutica estrecha? Estamos hablando de aminoglucósidos en antibióticos, digoxina en cardiovascular. Bueno, veníamos por acá. ¿Qué más importante? Se filtra y se secreta. Esa filtración mayor eliminación. No hemodializa y esto es importante. Sufre reabsorción tubular. Si sufre reabsorción tubular es un fármaco de semivida muy larga. Si bien acá la semivida dice 2 días, acuérdense que yo tengo en el cuerpo acumulado digoxina. Entonces una vez que yo lo retiro porque el paciente se intoxicó, vamos a tener mucho fármaco en sangre. Eso ya hemos visto. ¿Con cuántos nanogramos por ml es el mayor efecto terapéutico? Si logramos a 2, esto es importante ya, más que todo cuando hacen farmacocinética. No, eso es para hacer la dosis de inmunización. Esto ya es en sangre, son nanogramos ml. Si vos alcanzas 2 nanogramos, es mayor efecto terapéutico. Si te pasas de 2, lo único que tiene es toxicidad, ya no efecto terapéutico. Eso es importantísimo. Esto ya lo vimos, gastrointestinal, neurológicos, la psicosis, alteraciones visuales, cardiovasculares, intrasístoles, zonas de bloqueo. ¿Por qué había ginecomastia? Gran problema de la digoxina. Ciclopentano, de su molécula. ¿Quién otro fármaco lo tiene? Ciclopentano. Hidroclorotiazida. Es un diurético. La espironolactona, por eso la utilizábamos en varios políticos. Administración rápida puede hacer hipertensión, intramuscular no se da porque hay una necrosis. Bien. ¿Qué vamos a tomar en cuenta acá? ¿Con quién van a interactuar? Y pónganlo con letra grande. Hipopotasemia, predispone intoxicación digital. La pérdida de potasio predispone intoxicación. ¿Por qué, profesora? Porque todo lo que estaba guardado de digoxina se va a sangre rápido. Un organismo tiene que estar impregnado de digoxina para recién tener en sangre la concentración y actúa. Lo demás está guardado. La hipopotasemia es como que abre las compuertas de los depósitos y sale la digoxina enloquecida a sangre. O sea que quien predispone a intoxicación es la baja de potasio. ¿Qué fármacos me bajan potasio? Diurético, los usados, porque los otros son o barradores de potasio o el duro contorneado.
Es usual en una insuficiencia cardíaca dar furosemida o hidrocloro. Sí, profesora, porque el paciente se encharca y tiende a ICC, conforme eso va deteriorando, él va a entrar en ICC. Es muy usual que usemos diurético. Más yo que tengo que cuidar, que no haga hipopotasemia. Y el IECA que hicimos, ¿hace hipo o hiperpotasemia? Hipopotasemia, por esa puerta vas a irte. A ver, recuérdame su mecanismo de acción. Ah, no, hiperpotasemia, porque él es contrario a aldosterona. Aldosterona retiene sodio, elimina potasio. El IECA no le va a dejar, se va sodio y se retiene potasio. Aún así, ¿cuándo voy a tomar precaución? Cuando el paciente recibe furosemida más que hidrocloro. La quinidina la vamos a estudiar, es un antiarrítmico clase 1A. Él es un bloqueador de canal en el sodio y le gana la vía de eliminación. Si le gana la vía de eliminación, entonces dioxina, mayor dosis, intoxicación digitálica. Para el paciente es terrible la intoxicación digitálica. No puede caminar bien, vomita, tiene alucinaciones, delirio, tiene bradicardia. Amiorona es otro antiarrítmico. ¿Por qué hemos puesto aquí antiarrítmico? Porque es muy usual que estos pacientes tengan su foco de arritmia, entonces se van a combinar. Amiorona es un antiarrítmico clase 3. Los antiarrítmicos, ya les voy adelantando, 4 clases. Clase 1, 2, 3 y 4. Clase 2 ya están estudiados, son los beta-bloqueantes. Clase 3, un fármaco solito, amiorona. Clase 4 lo vamos a estudiar hoy, antagonistas del calcio. Hoy vamos a estudiar antagonistas del calcio terminando esto. Clase 1, los bloqueadores de canales al sodio, que hay 1A, 1B y 1C. Bloquean canales al sodio. ¿Por qué 3 clases? Porque lo bloquean en estado activo, inactivo o reposo. Ya lo vamos a mirar. ¿Ya? ¿Y la espironolactona qué mecanismo de acción tiene? Inhibe los receptores, ocupa los receptores. Si alguien que termine en ONA también. A ver, Thank you. ¿Y quién es su hermanita que no tiene ciclopetano peridropenano? ¿Qué dice aquí de amiorona? ¿Será importante esta interacción? 100%. ¿A qué me va a llevar eso? A intoxicación digitálica. Estas son las más importantes. ¿Por qué? Porque se suele combinar con antiarrítmicos, se suele combinar con diuréticos. Con espironolactona, ¿qué va a pasar? Disminuye la excreción de dioxina, pero a la vez el potasio hace que disminuya intoxicación. Bueno, se nos intoxicó nuestro paciente. Siempre tienen que saber desde casa que ya no le tienen que volver a dar sus comprimidos básicos. Son unos comprimidos pequeñitos de color rosado, muy económicos y muy antiguos. ¿Ya? Más nadie le ha sustituido porque es el único que aumenta contractilidad disminuyendo sus otras propiedades. Empezaron los signos de intoxicación, retiramos el fármaco, ya no se lo administramos, pero nos va a llevar tiempo. Otros países, les decía yo, hay anticuerpos antidioxina, le dan los anticuerpos y pasa todo, hasta eso se va lavando el cuerpo. Pero nosotros no tenemos los anticuerpos. ¿Qué es lo que vamos a dar? Vamos a dar potasio endovenoso si es que hay hipopotasemia, para que se quede guardado lo que está guardado y se vaya eliminando lento. Si hay vómito, ¿por qué decía yo en la anterior clase que había vómito y lipopeta? ¿Cuál era el mecanismo del fármaco de toxicidad para hacer vómito y lipopeta? Porque yo puedo vomitar ahorita porque como un ají picante y me agredió mi intestino y hace vómito, ¿no? La estimulación vulvar del centro de la zona del gatillo. Ok, de la zona quimiorreceptora gatillo, ahí se acumula y lo estimula. Si es central, ¿cómo tendrá que ser mi antiemético? Reacción central. Okay. Todo fármaco, aprendan esto bien, depresor del sistema nervioso central es antiemético. Ojo, hay antieméticos especiales, los vamos a estudiar, el grupo de la operidona, el grupo de los cetrones, el grupo de los anti-H1, pero
por norma, si yo deprimo sistema nervioso central con cualquier tranquilizante mayor, ya es antiemético. Y esta clorpromacina es un tranquilizante mayor. Clorpromacina se usa mucho en los psiquiátricos, cuando el paciente está alterado o cuando están saliendo de un síndrome de abstinencia de alcoholismo y hay mucha irritabilidad o de droga y necesitan tener quieto al paciente. Esa es la clorpromacina. Acá la damos para el vómito endovenoso. ¿Por qué? Porque ella es de acción central. Al ser de acción central, nos va a bloquear el centro del vómito que fue estimulado por acción central. ¿Y la atropina? ¿Por qué le vamos a dar atropina? ¿Qué hace en el corazón atropina? Lo estimula. Lo estimula. ¿Okay? ¿Y qué hace la dioxina? La diuretica. Perfecto. Fíjense que todo esto es sintomático. ¿Qué fuera lo ideal? Lo ideal fuera los anticuerpos. ¿Okay? Y el sulfato de magnesio acá, sulfato de magnesio también es un excelente estabilizador de membrana en la intoxicación de dioxina. ¿A quién no le damos dioxina si la insuficiencia del corazón derecho o si hay un infarto y no hay insuficiencia cardíaca? No tiene razón de ser. O cuando hay bloqueo. ¿Qué es bloqueo de conducción? Cuando disminuye los canales del nódulo aórtico vestibular. Ya, ahí vamos a explicar un poquito, porque hay que saber lo mismo. Fíjense ustedes que la conducción a nivel cardíaco. Yo tengo doctorado. Gracias. Siempre digo, voy a tirar todo y me voy a comprar 6. Sí, que me lo piden porque vos sabés que no guardo los niños literalmente. No sea que encima me vaya a comprar. Ya. ¿Dónde se produce el impulso eléctrico? No, se produce el nodo sinusal y tiene que ir viajando ese impulso eléctrico hasta los ventrículos. Normalmente viene por acá, el impulso eléctrico, viene por acá y acá tengo dos caminos. Al mismo tiempo dan la vuelta acá, se chocan entre ellos, vuelve el impulso y se viene para acá y ya despolariza el ventrículo izquierdo y aquí el derecho. Eso es lo normal. Pero ¿qué tienen que saber bien? Se lo tienen que imaginar porque uno después ya no se le olvida. Este nódulo sinusal de acá es el que hizo el impulso eléctrico sin que nadie lo estimule, ¿verdad? Ese es El automático, sin que nadie lo estimule. O sea, ese es el gran marcapaso de la vida, ¿no? O sea, él decidió quedarse quieto y hasta ahí llegamos. Él genera un impulso eléctrico, pero en cada punto por donde él pasa, tiene que haber una despolarización. En cada punto hay una despolarización. Y la despolarización, si se acuerdan de fisiología, primer tema, ¿de quién dependía? Canales del conductón calcio, le voy a dar. La despolarización depende del calcio. Acá hay una generación de un impulso nuevo, pero acá en cada punto tiene que abrirse canales de sodio, se despolariza, se cierra y después en el otro punto. ¿Okay? Si el impulso viaja muy lento, ¿qué puede pasar? Porque la dioxina lo enlentece, el impulso eléctrico. Que cuando llegó aquí, lo enlenteció tanto que en este punto los canales del sodio pueden estar bloqueados. Si el canal del sodio está bloqueado, ¿va a pasar o no? No. Y si no pasa, él no va a morir. Si es un impulso eléctrico, no va a decir vamos a esperar un rato que pase el bloqueo. Da la vuelta. El impulso eléctrico chocó ahí, da la vuelta buscando por dónde irse porque la energía no se va a perder y viene para acá y después vuelve aquí porque había una puerta y resulta que cuando él volvió ahí estos canales de sodio ya pueden responder y si responden el impulso se genera para allá, hace un efecto retro.
Ok. O sea que donde hay zonas de bloqueo, ¿qué riesgo hay? Arritmias. ¿Y qué es lo que hizo amiodarona? Enlenteció la conducción. Porque si ustedes recuerdan, dijeron, disminuye automatismo, conductibilidad y excitabilidad. Si la conducción la hace muy lenta, llega el impulso eléctrico, pilla bloqueado, busca por dónde irse y cuando vuelve por ahí hace una retrodifusión hacia atrás. Y eso genera arritmias. ¿Okay? O sea que ¿qué riesgo tengo con digoxina? Hacer zonas de bloqueo, de conducción. ¿Qué es bloqueo de conducción? ¿Por qué lo hace el bloqueo? Pero el bloqueo de los canales de sodio. ¿Okay? Porque disminuye automatismo, conductibilidad y excitabilidad y ya generan los bloqueos. Cuando hay bloqueo, ¿qué se va a producir en ese corazón? Arritmias. Arritmia por reentrada. O sea que una insuficiencia cardíaca te puede llevar a arritmia por reentrada, sí. Y yo les nombré 2 antiarrítmicos que hacen interacción. ¿Quiénes eran ellos? Quinidina y amiodarona y quinidina. quinidina. La quinidina casi no usamos. Amiodarona sí. Amiodarona como antiarrítmico tiene el mecanismo de acción de todos los antiarrítmicos juntos. O sea que no hay arritmia que se le resista. Así de simple. Sería muy fácil usarla, ¿verdad? El problema es que es tricompartimental y así son sus reacciones adversas y algunas si se presentan irreversibles. Gran problema. Ya. Entonces, acá cuando dice ¿qué contraindicaciones? Aquí no le doy arritmia. Cuando hay un bloqueo ventricular. ¿Por qué? Porque va a aumentar más la zona del bloqueo y ella va a producir arritmia. Y ahí hay que dar un antiarrítmico. Y con los antiarrítmicos, con casi todos, la digoxina tiene interacción. ¿Por qué? Porque me va a pegar un freno en seco de las 3 propiedades cardíacas. Porque ella es de plana terapéutica estrecha. Porque le inhiben su eliminación y su biotransformación. Entonces lo que vamos a tener son todos sus signos de intoxicación. Bien, hasta ahí digoxina, hasta ahí IECA. ¿Qué más le puedo dar a este corazón insuficiente? Si llegó muy insuficiente, si está entrando a ICC, le hacemos su furosemida, tenemos que estabilizarlo hasta ir trasladándonos a la vía oral. O sea que esto que tienen en la pizarra es como una medicación de rescate mientras lo vamos a luego estudiar y medicar al paciente. Porque la contractilidad está tan deteriorada que vamos a tener que aumentarla con dopamina. ¿Qué significa aumentar con dopamina la contractilidad? ¿A qué precio? ¿Qué más voy a aumentar? Automatismo, conductibilidad y excitabilidad. O sea que esta es una medicación de momento. Es una medicación de momento para tener un efecto beta. La dobuta, mejor que la dopa todavía. ¿Cuándo voy a elegir la dopa y no dobuta? Very good. Él estudia, Kenneth estudia. Cuando hay un toque renal, porque la insuficiencia, la hipertensión arterial, ¿a qué órgano daña silenciosamente? Al riñón. ¿Ok? Al riñón. Entonces son pacientes que llegan a la emergencia ya con insuficiencia muy avanzada, con hipertensión y con deterioro de la función renal. Tenemos que sacarlo de la emergencia. Para sacarlo de la emergencia tengo nomás que aumentar contractilidad, le tengo que secar con un diurético hasta estabilizarlo y empezar su vía oral para recién mandarlo a casa. Estos nos van a sacar del cuadro, más no es una medicación de largo plazo. Estos inhibidores de la fosfodiesterasa prometieron ser buenos, mas no resultaron ser tan buenos. ¿Quién sabe qué es la fosfodiesterasa y qué hace? ¿Qué hace la fosfodiesterasa? Inhibidores de la fosfodiesterasa. Ellos van a aumentar la contractilidad
porque ellos van a permitir el ingreso del calcio. Esto aprendanlo de una vez. Fosfodiesterasa inhibe al AMP cíclico. Cuando se inhibe al AMP cíclico, disminuyen los niveles del calcio. Fosfodiesterasa en condiciones normales. Inhibe o disminuye al AMP cíclico y inhibe a AMP cíclico y con eso disminuye niveles de calcio. Si yo inhibo a la fosfodiesterasa, disminuye, no, esto estimula el AMP cíclico, ahora sí. Fosfodiesterasa aumenta el AMP cíclico y disminuye el calcio. Si yo la inhibo, entonces disminuye el AMP cíclico y aumenta el calcio. Repito. ¿Qué hace la fosfodiesterasa en condiciones normales? Aumenta el AMP cíclico y disminuye el calcio. Si la estamos inhibiendo, disminuye el AMP cíclico y aumenta el ingreso de calcio. Eso es. AMP cíclico y calcio siempre son antagónicos. AMP cíclico y calcio siempre son antagónicos. ¿Quiénes son ellas? Amrinona, milrinona, muchos no vamos a hablar de ellas porque no fueron tan efectivas como parecen. No fueron tan efectivas y hubo nomás aumento de varias muertes con estos pacientes. Le aumentan la contractilidad, ¿por qué? Porque están aumentando calcio. Probablemente disminuyen resistencia pulmonar. Esto es una virtud. Muy pocos fármacos tenemos vasodilatadores arteriales. Él es uno de ellos, pero no en un 100%. Bien. Cuando hablamos de fármacos vasodilatadores, los únicos que hasta aquí no son vasodilatadores son los diuréticos, aunque la dioxina se le atribuye un efecto vasodilatador pulmonar. Todo vasodilatador venoso disminuye precarga y el arterial la poscarga. Y resulta que casi todos son mixtos. Por ejemplo, un IECA, ¿qué hace un IECA? Disminuye precarga, disminuye poscarga. ¿Qué más hemos estudiado de acá? Vamos a estudiar hoy nifedipino, antagonista de calcio. Prazosina hemos estudiado. Prazosina, terazosina, doxazosina, mecanismo de acción. Lo que ahora es alfa, very good. Nos llaman los alfa. Entonces son vasodilatadores arteriovenosos mixtos. El minoxidilo, ¿para qué usamos hoy en día minoxidilo? Para el crecimiento del cabello. El minoxidilo aumenta conductancia al potasio y eso hace vasodilatación. Y resultó que cuando él es un antihipertensivo, vieron que en estos pacientes les crecía el cabello por todos lados, hombres y mujeres, peladito y no peladito. Peladito de verdad. Entonces, ya no se usó como antihipertensivo por ese efecto adverso y quedó como estimulante al crecimiento del cabello. Si lo toman en vía oral, los pacientes son vasodilatadores y les baja presión. Entonces se optó, como es tan liposoluble, se ponen con una escobilla, ¿no? Para que se la barba, los bigotes, incluso para el cabello. Aún así, si te bañas con champú o con agua muy caliente, esa vasodilatación hace que ingrese el minoxidilo. Más el agua caliente puede bajar la presión arterial, porque él es antihipertensivo. ¿Ya? En vía oral, cuando te hacen el trasplante capilar, $1 por pelo te cobran. No sé porque tengo familia de peladita. Te dan en vía oral a tomar una dosis bien bajita. Aún así, es importante controlar presión arterial, porque es antihipertensivo bien poderoso. ¿Ya? Bien poderoso. Y su efecto adverso fue la hipertricosis, el crecimiento del pelo, y ahora que su efecto fantástico, ¿no ven? Y la racina la vamos a estudiar hoy. Fíjense que su vasodilatación es arterial o venosa. Él es el único vasodilatador netamente arterial. Después de que veamos antagonistas de calcio, vamos a ver nitrato binitrito, que es este primer grupo, nitroglicerina y todos sus grupos como nitrato, dinitrato, trinitrato, todos derivados. Todos liberan óxido nítrico y
disminuyen precarga y poscarga, pero lo hacen diferente. Si yo un nitrato y nitrito, un mononitrato isosorrida, dinitrato, trinitrato, eso vamos a estudiar en angina de pecho. Ellos a bajita dosis son venodilatadores, dilatación venosa, disminuyen retorno venoso. Doy más dosis, toman ya arterias, mixto, arteriovenoso. Y si doy mayor dosis, ya los vasos de muy alta resistencia, las arteriolas y metarteriolas. O sea que según la dosis, su afinidad es por territorio venoso, territorio arterial o mixto. Más esta hidralacina es la única que no se conoce su mecanismo de acción, no tiene hermanos, no tiene grupo terapéutico, es huérfana y solo hay dilatación de territorio arterial. ¿Ah? Los demás, esto lo estudiamos en angina, este lo vamos a revisar ahorita. Minoxidilo, ya les hablé de él, no lo usamos como antihipertensivo, por lo menos en Bolivia. Lo usamos para el crecimiento del cabello. Nitroprusiato es hermanito de nitrato y nitrito. La Sosina está estudiada, este también, y ese viene para hoy. Nifedipino tiene lo suyo. Bien, ahora vamos con esta solita. La hidralacina es un vasodilatador de territorio arterial que no tiene grupo terapéutico ni perro lado. Ella vive sola. Tan sola que no sabe ni su mecanismo de acción. ¿Ya? Tan sola que no sabe ni su mecanismo de acción. Se cree que pudiera ser similar a los nitratos. Cuando yo digo nitrato, ¿qué mecanismo de acción tendrá? Venoso, arterial y mixto. Venoso y mixto. Liberan óxido nítrico, ese es el mecanismo. Su molécula libera óxido nítrico. ¿Y el óxido nítrico qué es? Tan simple como eso. Ese es su mecanismo de acción. Bien, pudiera estar relacionado con ellos, pero no se sabe exactamente. Lo que sí se sabe que es selectivo de arteriola. Para una hipertensión pulmonar no va bien. A nivel periférico tiene un efecto vasodilatador porque relaja músculo liso de la arteria de forma directa, te dice todos los libros. Relajante del músculo liso arterial directo. Mecanismo no lo conocemos. Este lo tenemos en comprimidos de 25 y de 50 miligramos. Generalmente lo usamos en preeclampsia y en eclampsia también. Y las ampollitas para las emergencias. Es el único, pregunta de examen, vasodilatador de territorio arterial, así suba la dosis, de más dosis, menos dosis, siempre arterial, independientemente de la dosis, es el único. Es un vasodilatador directo del músculo liso de las arterias, mejora flujo coronario, cerebral, nada. ¿Qué es lo que puede ocurrir si es muy vasodilatador? Puede haber taquicardia refleja. ¿Ya? Taquicardia refleja, todo lo que conocemos. Nada nuevo. ¿En quién lo voy a usar? En hipertensión arterial, cuando los anteriores fármacos no dieron resultados, generalmente asociados a diuréticos o beta-bloqueantes, en una crisis hipertensiva puede ser útil por la vasodilatación arterial. Lo usamos en la crisis y es muy importante como una eclampsia, una preeclampsia. Insuficiencia cardíaca, cuando todo lo anterior que hemos nombrado no nos da resultado. ¿Qué de todo lo anterior? Son los dietas, son los diuréticos, son los nitratos y nitritos. Cuando todo eso no dio resultado, probablemente usemos una hidralacina. Es un medicamento huerfanito. ¿Qué es medicamento huérfano? Ya. En realidad el medicamento huérfano es aquel que nadie lo quiere producir porque se usa para enfermedades raras. Eso es el verdadero medicamento huérfano. Ponete una patología que se produzca 1 cada 2 millones de personas. ¿Quién lo quiere producir? ¿Quién va a investigar para ver si le da dinero? Eso sí, su casuística de uso es baja. Eso es el verdadero medicamento huérfano. ¿Ya? Son medicamentos para enfermedades raras donde el gobierno tiene la obligación de producir. Porque a nadie le va a interesar económicamente. Entonces el gobierno, en otras
universidad su investigación y a ver si lo produce. Eso es medicamento huérfano. A este yo le llamo huérfano porque no tiene ni padre, ni madre, ni hermano. Es más llamado huérfano. Es un medicamento solito. ¿Ah? Bueno, estos nitratos los vamos a revisar ese mensaje está bueno. Lo vamos a revisar ese medicamento nitrato y nitrito que se llama angina de pecho. ¿Qué dice ahí? Bien, con eso terminamos insuficiencia cardíaca y vamos a entrar a un grupo bonito de fármacos que se llaman antagonistas de calcio o calcio antagonista. ¿Qué me dice antagonista de calcio? Que van a bloquear, van a hacer un bloqueo competitivo, reversible por los canales del calcio. Nómbrenme todos los mecanismos donde interviene el calcio. Arriba esa mano. En una contracción muscular, ¿ok? En una despolarización para que se libere ya sea acetilcolina o adrenalina. Contracción de músculo liso. En la formación de placa de ateroma y el calcio no es el mejor del mundo, es el que nos lleva a eso, sí. ¿Qué más? El calcio cuando hay una inflamación. Cuando hay una inflamación, ¿ok? Células epiteliales. Desde la embriogénesis el calcio es importante. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué pregunto esto? Porque acá yo voy a bloquear canales del calcio, más no todo el calcio de mi cuerpo. Hace rato veíamos digoxina, ¿verdad? Había un intercambiador sodio-calcio, hacía que el retículo sarcoplasmico libere mucho calcio. Entonces, estos calcios tienen muchos canales. Ustedes revisan la literatura, P, L, M, N, O. Nosotros nos vamos a quedar en este capítulo con el bloqueo de los canales L del calcio. Se llaman L por lentos. Se llaman L porque son lentos. Eso es lo que yo voy a bloquear. Para yo usar un bloqueador del canal del calcio, tengo que estudiar que va a tener dos características de bloqueo. Esto lo vamos a entender bien. Son uso dependiente y voltaje dependiente. Para eso vamos a recordar un poquito potenciales de acción. ¿De quién es este potencial de acción que parece una curva de Gauss? Del corazón. Algo más fino, por favor. Potencial de meseta, doctor, potencial de meseta, de criatura. ¿De quién es este potencial de acción y de quién es este potencial de acción? Músculo esquelético. No, allá. No, eso otra cosa. Bien, células automáticas, nódulo sinusal y el aurículo ventricular. Capaz hasta el de GIS, desde rutina. Todo corazón. En su nódulo sinusal se genera el impulso eléctrico. Yo le decía recién, tiene que conducirse. Aquí hay otro nódulo auriculoventricular, que si este tiene una frecuencia de disparo mayor, él no va a disparar, solo va a conducir. A de Higgs y red de Purkinje. Ahora, ¿se acuerdan algo? Sí. Ya. O sea que son las células automáticas.
Si el nódulo sinusal no me puede hacer un impulso eléctrico porque vino Trypanosoma cruzi y se lo comió, ¿quién va a hacer? A frecuencias menores. Y si el aurículo ventricular está destrozado, y la red de Purkinje al final casi incompatible con la vida, 10 latidos por minuto, nadie va a resistir. Son células automáticas. Esto me lo van a repasar bien repasado, porque terminando antagonista voy a entrar a arritmia y es puro potencial, ¿ya? Este potencial de acción es de una célula automática. Estoy hablando de nódulo sinusal y aurículo ventricular. Su conductancia es para el calcio. Tiene que ingresar calcio y él se despolariza. Aquí hay una conductancia para potasio. Pero acá el que me interesa es este, I significa conductancia. Mientras que aurícula y ventrículo se relajan y luego se contraen, ¿cierto? ¿Y de quién va a depender su despolarización? Sodio. Conductancia para él, sodio. Una vez que ya se ha despolarizado y subió hasta más 30 milivoltios, aquí hay una discreta salida de potasio. ¿Y esta fase de meseta de quién depende? Sale calcio sodio. Calcio-sodio le llamamos, porque al hilo de sodio ahí también. Canales dentro del calcio. Principalmente calcio. O sea que el calcio despolariza células automáticas. ¿Sí? El calcio permite la meseta en aurícula y ventrículo. ¿Está claro? Bueno, ahora yo les pregunto, vamos a intentar razonar. ¿Qué va a pasar si acá yo bloqueo este canal al calcio? ¿Qué efecto voy a tener? Si no hay estímulo, yo voy a morir. Tampoco no hay. ¿Va a disminuir qué? Frecuencia de disparo. En lugar de que tenga 100 latidos, capaz voy a 90, 80, 70. ¿Para qué usaría? Si él va a frenar mi frecuencia de disparo, para taquiarritmia, son antiarrítmicos. ¿Y aquí qué va a pasar si yo le bloqueo esta conductancia? Si le bloqueo, ¿se contrae más rápido o menor contracción? Menor contracción, disminuye la contractilidad. Pero, para que ellos actúen, tiene que haber dos características. Tiene una característica uso dependiente. A ver, ustedes me van a decir qué paciente usa más su compuerta del calcio, porque centra el calcio, cierra compuerta, centra el calcio, cierra compuerta. Este paciente A, que tiene una frecuencia cardíaca de 120, este paciente B, que tiene una frecuencia cardíaca de 72 latidos minutos. ¿Quién usa más sus canales del calcio? El paciente A. Ok, entonces estos fármacos hábilmente, ¿qué te dicen? Que su mecanismo de acción es uso dependiente. Se usa más el canal, él bloquea más. Se usa menos, bloquea menos. ¿Serán protectores cardíacos o no? Sí. Si yo estoy con 120 latidos, ¿me va a bloquear más o me va a bloquear menos? Más. ¿Por qué? Porque mi canal se está usando más. Y si tengo 72 casi ideal, mi frecuencia ¿bloquea más o bloquea menos? Ok. Es su principal característica. Más esta es también muy importante. ¿Qué significa voltaje dependiente? Que tiene afinidad por celular que despolarizan a menos 60 milivoltios. Y después de que ya la bloqueó a esa, recién va a tener afinidad por células que despolarizan a menos 90 milivoltios. ¿Quién sabe cuánto es su potencial acá en reposo de una célula automática de 65 milivoltios. 65, hay quien te dice 55, 60. 60 más menos 5. ¿Sí? Menos 55 milivoltios. Y de esta célula que es aurícula y es ventrículo y que no es célula automática, potencial de reposo menos 90, ellos pueden decir menos 85. Ya, milivoltios. A ver, vamos pensando hasta aquí. ¿Cuál es la principal característica para que un antagonista de
Más uso, más bloqueo. O sea que hay más taquicardia, más bloqueo. Menos taquicardia, menos bloqueo. Y acá su afinidad es por la de menos 60. Pregunta del millón. ¿Qué células tienen afinidad o potencial de despolarización de menos 60 milivoltios? Nódulo sinusal y el aurículo ventricular. Células automáticas. ¿Quién más? Músculo liso del vaso. ¿Qué más? Tejido isquémico. ¿Qué es tejido isquémico? Le está faltando oxígeno. No es que se bloqueó el oxígeno, porque si no le llega oxígeno se necrosa. Todavía está isquémico. Vamos a ir pensando. ¿Qué pasa si yo a este nódulo sinusal le bloqueo el ingreso de calcio? ¿Cuál va a ser el efecto farmacológico? Disminuye la frecuencia de infarto. O sea que es un cardioinhibidor, es un cardiofreno. Y el músculo liso del vaso, si yo le bloqueo, tiene que se llama la parte central del vaso, el endotelio. La capa media, músculo liso, y la última, adventicia. Todo esto es músculo liso. Si vos le bloqueas el calcio de ese músculo liso, ¿qué va a pasar? Se dilata. El calcio hace la contracción. Si yo estoy bloqueando canales al calcio, tiene un efecto vasodilatador espectacular. Acá ya tienen otro vasodilatador, otro mecanismo de acción. Y son mixtos también. Ahí le estoy sumando otro grupo de fármacos con mecanismo vasodilatador diferente. Bloquea canales al calcio, a canales tipo E. Tienes un tejido isquémico, falta oxígeno. Si este corazón, por acá sale aorta, por acá sale su coronaria para llegar aquí. Está isquémica toda esta área, le está llegando poco oxígeno. Porque esa coronaria hizo un vasoespasmo o hay un trombito ahí, tiene placa de ateroma. ¿Qué va a pasar si le está llegando poco oxígeno? ¿Qué hace una célula cuando le llega poco oxígeno? Disminuye el ATP, disminuye el ATP, disminuye la ocupación, se hace más permeable la membrana celular. Intentando reactivarse más, sigue la isquemia. Fisiología no ha estudiado nada. Formas reactivas del oxígeno. Va a formar especies reactivas, los ROS, las especies reactivas del oxígeno, radicales libres y no me hace bien. Profesora, todo tejido isquémico, a ver esa oreja grande, es capaz de generar impulsos eléctricos, aunque ella no sea una célula eléctrica. ¿Ya? Este tejido isquémico va a generar impulsos eléctricos, igualito a esto, sin ser una célula automática. A ver, quiero que lo razonen para que lo pueda explicar mejor. Tejido isquémico genera impulsos eléctricos anormales y va a ser arritmias. Uno ve el electro y los focos de arritmia siempre son iguales, ¿no? Si tengo 3 focos de arritmia, esos QRS son igualitos de cada foco. O sea que me falta oxígeno y ¿qué voy a hacer? Arritmia. Esa célula despolariza a menos 60 milivoltios. ¿Qué va a hacer un antagonista de calcio en esta célula? Va a disminuir la Le bloquea el canal al calcio. Si le bloqueo el canal al calcio, ¿va a haber un nuevo potencial de acción? más lento. No va a haber. No va a haber. Entonces es un antiarrítmico clase 4. Vamos a explicar de nuevo. Ya, vamos a explicar de nuevo del comienzo. Mecanismo de acción de este grupo de fármacos. ¿A quién van a bloquear? A canales al calcio. ¿Qué tengo que saber? Tipo E, ya, porque hay muchos más. ¿Qué tengo que saber? Sus 2 características. ¿Cuáles son ellas? Uso dependiente. ¿Qué significa que sea uso dependiente? Más se usa, más bloqueo. ¿Cuándo se usa más? Taquicardias. Porque quien hace células automáticas tiene este potencial de acción. ¿Quiénes son las células automáticas? Desde arriba hasta abajo,
nódulo sinusal, audículo ventricular, anterior de fluido. ¿Habrá alguien más que pueda hacer impulso eléctrico? Tejido isquémico de cualquier parte del corazón, sí. Él era célula automática, no, pero es su forma de pedir auxilio. Va a generar impulso eléctrico. Si yo tengo un electro, ¿qué digo? Onda P, QMS, medio, un poquito más. Ya. Cuando hay un foco isquémico aquí me hace esta onda y acá se vuelve a repetir y acá se vuelve a repetir. Este paciente tiene dos focos isquémicos, entonces el otro va a ser más delgado y se repite. Entonces uno ve cada cuánto se repite y hay cierta frecuencia. Cada una de estas extrasíntoles o QRS anormales es un foco ectópico diferente. Foco ectópico se llama al tejido isquémico que hace impulso eléctrico. ¿Ven? ¿Se va entendiendo? Sí. Ya. Vamos de vuelta. Entonces ya sabemos que uso dependiente. Más uso, más bloqueo. Y la segunda característica, ¿cuál es? Voltaje dependiente. ¿Qué significa? La afinidad por célula primero, que despolarizan a menos 60. ¿Quién despolariza a menos 60? Todas las células automáticas del corazón menos Purkinje. Si yo le bloqueo su frecuencia de disparo, ¿qué voy a obtener? Enlentece en frecuencia de disparo. ¿Para qué usaría? Para taquicardia, taquiarritmia, supravencia. MLB, ¿qué es? ¿Qué pasa si le bloqueas el calcio, su ingreso? ¿Se contrae o se dilata? Se dilata. Es un efecto vasodilatador. Le sumamos otro mecanismo de acción, otro vasodilatador. Entonces, ¿qué efecto voy a tener? Vasodilatador, antihipertensivo. ¿Arterio o venoso? ¿Qué pasa con la precarga? Son vasodilatadores mixtos. Con la poscarga, disminuye. O sea que van a bajar presión. Y el tercer grupo, ¿quién más despolariza a menos 60 milivoltios? Tejido isquémico. ¿Qué es tejido isquémico? Le está faltando oxígeno, no en su totalidad, porque si le falta en la totalidad ya es necrosis, muerte, infarto. ¿Ok? ¿Qué es el tejido que está ahí pidiendo perdón? ¿Y qué es lo que hace el tejido isquémico? Genera impulsos eléctricos anormales sin que nadie lo estimule, sin ser una célula eléctrica, una célula de automatismo. Puedo tener, ¿cómo se llama donde hay tejido isquémico? Foco ectópico. ¿Puedo tener un solo foco ectópico? Sí. ¿Puedo tener varios? Entonces, si yo les pregunto ahora, díganme todas las indicaciones de los antagonistas de calcio. Levántenme la mano y me dicen por qué. ¿Para qué usarían un antagonista de calcio? Hipertensión arterial. Hipertensión arterial, me gustó. Taquiarritmia. Taquiarritmia, ¿qué más? En el electrocardiograma, para evitar, digamos, arritmia por foco ectópico. Ectopía. Ectopía es arritmia por foco ectópico. Está bien, está bien. Esas son las indicaciones. ¿Cánula servirá para uno? Lo puede usar, pero de auxilio superior probablemente. Algo iba a decir, ¿y en angina de pecho me será útil? ¿Quién sabe qué es angina de pecho? Mucho trabajo y poco oxígeno. ¿Qué objetivo tengo? Subir el oxígeno. ¿Quién sube el oxígeno al corazón? Coronarias, vasodilatar coronaria. ¿Y quién va al trabajo? Los bloqueantes, los que bajan el retorno venoso también. Y estos fármacos le frenan al corazón que trabaje menos y encima vasodilatan. ¿Pudiéramos usarlo en angina de pecho? Si estoy en crisis de angina, tengo que vasodilatar coronaria y nadie le gana a nitrato inhibidor. Pero si ya estoy fuera de crisis, pero mi paciente es anginoso, lo puedo dejar con un antagonista de calcio.
dejar con una tablita de calcio. Mi próxima compra va a ser un micrófono. Hasta Dexa me dice, porque perdí la voz completamente. Yo uso una Dexa que cada uno. Ya. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahora vamos a ir a su clasification. 3 grupos diferentes de antagonistas de calcio, sí. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Qué es lo relevante? ¿Qué pasa si yo les digo que el grupo 2, que son las dihidropiridinas, son extremadamente potentes vasodilatadores? ¿Qué riesgo corro? ¿Qué riesgo corro si son vasodilatadores pero así fulminantes? No se inventen mucho, simplemente se estimula el simpático y hay taquicardia refleja. Puedo usarlo como antiarrítmico, ni en esta vida ni en la otra. En angina de pecho, le baja la presión, ok, pero baja mucho porque son poderosísimos. Estoy hablando de nifedipino, primero de ese grupo. ¿Ya? Ese nifedipino es el más poderoso vasodilatador, por lo tanto es muy probable que se haga taquicardia refleja. Hoy en día no usamos nifedipino, a no ser el RETA. ¿Qué es RETA? Forma farmacéutica. Liberación sostenida, efecto RETA. Se usa o único. Antagonista del calcio, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Se lo explico así para que se les quede y ya les muestro las figuritas ahora. ¿Qué voló ahí? El grupo 2, dihidropiridinas, son los más potentes vasodilatadores que se conocen. ¿Quién es su droga tipo? Nifedipino. Nifedipino. Le vamos a llamar de primera generación. Porque después vieron que mató muchos pacientes. Pacientes que tenían angina de pecho, hasta hace 20 años atrás, agarraba su nifedipino, que era una cápsula gelatinosita, la mordía a la punta y se lo ponía debajo de la lengua. Se ponía rojo como un tomate y él de estar muy dolorido hacía esto. ¿Por qué? Porque le vasodilató las coronarias, la isquemia se controló y ya no le dolía. Porque la angina, el dolor precordial es lo que le avisa que aquí no va bien, que está en crisis de angina, angina que no se controla, termina en infarto. Colocábamos el nifedipino debajo de la lengua, yo lo veía todavía esos pacientes, trabajaba en Caja Nacional en la farmacia, teníamos unos barrotes, siempre me dio la impresión que trabajé en una cárcel. Yo llegaba de Argentina, ya los hospitales eran bellos, donde a mí me tocaba hacer prácticas y trabajé un poco también. Y salió en el periódico esto de Caja y dije, ¿qué será esto? Examen de concurso. Le vamos a medir los conocimientos y me presenté sin saber mucho. Ni a dónde iba. Para mí la Caja era aquí la Cañón, ¿no? Fui, me presenté, gané y me mandan a trabajar. Cuando llego casi me da un infarto, era una cárcel de barrote con una ventanita así. Pero tenían razón, porque los pacientes llegaban enojados porque no había medicamento, hacían su cola 10 horas y te tiraban las cosas, o sea que nos protegían, ¿no? Para tenía su barrote, ¿no? Entonces, había un asientito ahí al frente y los más viejitos se sentaban y a veces veía el paciente que se fatigaba y sacaba su cápsula, la mordía y se la ponía y quedaba rojo como un tomate, tal cual, o sea, otra cosa era verlo, y ya no se hace eso. ¿Qué ocurría? Si la presión se le bajaba mucho, empezaba la taquicardia y ahí teníamos que correr a llevarlo a la emergencia y muchos infartados. Hubo mucha muerte del paciente asociado al uso sublingual del nifedipino para buscar la vasodilatación por taquicardia refleja. Que tenía angina,
Una taquicardia, ¿qué supone una taquicardia o una angina? Infarto. ¿Okay? Hoy no se usa. Sí usamos el nifedipino retal, que es de liberación sostenida. Se libera lento, retal. Hay otro que es más bonito, todavía más lento, el oros, nifedipino oros. Se libera lentito, entonces nunca va a ser una taquicardia refleja. ¿Ya? Y se le llama de primera generación porque son los más poderosos vasodilatadores. ¿Van a ser hoy antiarrítmicos? No. Antiarrítmico es grupo 1 y grupo 3. El grupo 2 es solo antihipertensivo, solo para bajar presión. Se le va a ocurrir a darle a una quimio. Después de eso hubo una segunda generación que lo usamos muchísimo, principalmente cuando hay aumento de la presión diastólica. Y lo deben conocer porque se llama amlodipino, nimodipino, nicardipino, nitrendipino. De pronto ellos ya no son vasodilatadores tan potentes. Su acción es más lenta, en realidad no es su potencia, sino que van actuando lento y su servividad es larga, a tal punto que Proposa cada 24 horas, uno solito. Y la tercera generación, este nuevo, se llama lecardipino, con bondades mayores a esta. O sea que lecardipino. De aquí para acá fueron mejorando ese efecto rápido de baja presión. Este grupo de hidropiridinas no son antiarrítmicos, repito, solo son vasodilatadores. En nifedipino solo usamos el reto, si no hace taquicardia refleja. Bien, antihipertensivo. Queda grupo 1 y grupo 3. Arilalquilaminas, arilalquilaminas, droga tipo es el verapamilo o diltiazem, a ver, ahorita me voy a acordar. Y la benzotiazepina, este es el diltiazem, diltiazem y verapamilo. Capaz es al revés, ahora no voy a decir. Estos dos son antiarrítmicos. Si el diltiazem es de primero, diltiazem es grupo 1, acuérdense que la D va antes que la B, siempre digo lo mismo y me lo olvido. Diltiazem y verapamilo. Ellos son las drogas químicas. Diltiazem y verapamilo, los dos son antiarrítmicos. Y los dos son interesantes porque bloquean canales al calcio, bajan frecuencia cardíaca. Uno, su efecto adverso es la diarrea y el otro el estreñimiento. Y tiene el mismo mecanismo de acción. Verapamilo hace estreñimiento, diltiazem hace diarrea con mucha frecuencia. Ya. Voy a repetir los conceptos porque quiero que lo lean su librito para día jueves. 5 hojas, es nada más que 5 hojas. Con lo que yo les expliqué hoy, así van a estar. ¿Qué van a estudiar? Clasificación completa. El primero diltiazem, el último verapamilo, el grupo 2 por generaciones. Flores no sé si la tienen por generaciones, pero la buscan por generaciones. Ya, porque ese último es relativamente nuevo. Tienen que buscarme sus dos características para ellos actuar: uso dependiente y voltaje dependiente. Tienen que revisarme potencial de acción cardíaca, de célula automática y de auricular y ventrículo, potencial de acción del músculo liso, potencial de acción del tejido isquémico. Bloqueen el calcio y ahí van a saber deducir lo que es lo que va a pasar. ¿Okay? Grupo 1 y grupo 3 es el grupo 4 de antiarrítmicos. No me pueden poner en antiarrítmico antagonista del calcio del grupo 2 porque no son antiarrítmicos, están contraindicados en la red. Entonces ahí yo voy a tener un grupo de antiarrítmicos ya avanzados, betabloqueantes ya avanzados. Me queda un solo fármaco, amiodarona y los bloqueantes del sodio. La siguiente clase les voy a ir preguntando, mejor si no hacemos multimedia y ustedes leen.
¿Qué tienen que saber? El mecanismo de acción está claro. El efecto en cada grupo. ¿Para qué lo usarían y por qué? ¿Qué dosis usarían y su RAM? La RAM de cada uno es diferente. Ahí yo le decía, el tip de hacer bien, pero para mí lo mismo mecanismo de acción. Más uno hace diarrea y el otro estreñimiento. Y los dos tienen que ver con descanso. ¿Se entendió? Muy bien, espero el día jueves en el horario adecuado. Los de práctica les entrego sus exámenes y hacemos su práctica que era la anterior. Mañana normal vienen a la clase. Thank you. Se le va a borrar a pesar.